Lucía apenas había cruzado la puerta de cristal del edificio cuando todo cambió. La joven repartidora, con el uniforme empapado por la llovizna y las manos manchadas de cartón húmedo, solo iba a entregar un paquete. Sin embargo, en cuestión de segundos, se convirtió en el centro de todas las miradas. En la sala de juntas, 30 ingenieros rodeaban una mesa cubierta de planos, laptops abiertas y tazas de café a medio terminar. El ambiente estaba cargado de tensión, hasta que la voz del jefe del proyecto, el señor Valdés, retumbó en el aire. Con su traje impecable y una corbata roja que parecía más un símbolo de poder que un accesorio, golpeó la mesa con la palma abierta. «Otra vez mal», rugió con desprecio. «Ese ángulo no sirve. Llevamos semanas en este problema y no avanzamos». Lucía, al pasar frente a la sala, no pudo evitar observar los planos extendidos. Apenas un murmullo escapó de sus labios. «Quizá lo están reforzando del lado equivocado». Fue un comentario inocente, casi imperceptible, pero suficiente para encender la chispa. El jefe giró la cabeza con furia, sus ojos clavados en aquella joven de rostro cansado. «¿Qué dijiste?», tronó, señalándola con el dedo. Lucía retrocedió un paso, sorprendida. «Nada, señor, solo pensé que…». No terminó la frase. El grito del hombre la atravesó como un rayo. «Si eres tan lista, hazlo tú». La oficina entera explotó en carcajadas. Algunos ingenieros se tapaban la boca para disimular, otros murmuraban con ironía: «La experta de la calle quiere enseñarnos ingeniería». Lucía bajó la mirada, sintiendo el calor subirle al rostro. Solo había venido a entregar un paquete, pero en un instante, estaba siendo humillada como si hubiera cometido un crimen. El contraste era brutal. Una sala repleta de títulos universitarios enmarcados, diplomas internacionales colgados en la pared, y, al centro, una joven con una bicicleta en la entrada, ganándose la vida bajo la lluvia. Lo que nadie sabía en esa oficina es que aquel instante, esa frase lanzada con desprecio, quedaría grabada en la mente de Lucía como un desafío imposible de ignorar. «Lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón de suscribirse». El silencio que siguió a las carcajadas fue aún más cruel. El señor Valdés, satisfecho, se cruzó de brazos y con una sonrisa de superioridad repitió: «Vamos, muchacha, si crees que lo hacemos mal, muéstranos tu gran sabiduría». La risa colectiva volvió a llenar la sala. Uno de los ingenieros, con gafas gruesas, murmuró con sarcasmo: «Quizá nos conviene contratar a repartidores en lugar de profesionales». Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Entregó el paquete en silencio y dio media vuelta, deseando que la tierra la tragara. El sonido de las burlas la perseguía como ecos hirientes. Cada carcajada era un puñal en la espalda. El edificio era imponente, con ventanales que reflejaban la ciudad como espejos gigantes. Al salir, el aire frío de la tarde le golpeó la cara, pero lo que realmente pesaba era la humillación. Subió a su bicicleta, tratando de ignorar la sensación de que todo el mundo la observaba, aunque en realidad nadie lo hacía. «¿Por qué tuve que abrir la boca?», se reprochaba una y otra vez mientras pedaleaba. Las gotas de lluvia se mezclaban con el ardor en sus mejillas. La ciudad parecía indiferente a su dolor. Autos avanzando con prisa, transeúntes mirando pantallas, edificios gigantes que hacían aún más pequeño su mundo. Pero lo que dolía más no eran las palabras, sino la impotencia. Ella sabía que no había querido ofender a nadie. Había hablado casi en un susurro, con una simple observación. Y sin embargo, ese gesto mínimo había bastado para convertirse en blanco de burlas. Esa noche, en su diminuto apartamento, la soledad fue su única compañía. Cenó un plato de arroz frío, escuchando el goteo persistente del fregadero. Se recostó en el colchón desgastado, intentando convencerse de que lo mejor era olvidar lo ocurrido. Solo fue un comentario imprudente, pensaba. Nunca más volveré a abrir la boca. Sin embargo, las imágenes de los planos extendidos sobre la mesa regresaban una y otra vez a su mente. Aunque no quería, no podía evitarlo. Había reconocido algo en ese diseño, una falla tan evidente para sus ojos como invisible para los ingenieros. Esa semilla, plantada entre la humillación y la vergüenza, comenzaba a crecer. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo la lluvia, Lucía permanecía despierta en su estrecho apartamento.
El colchón se hundía bajo su peso y el techo mostraba manchas de humedad que parecían mapas de un mundo hostil. El eco de las carcajadas aún resonaba en su mente, pero entre esos recuerdos hirientes apareció una voz distinta, cálida y firme, la de su padre, don Ernesto. Él había sido mecánico toda su vida. Su taller, un espacio reducido en un barrio olvidado, estaba lleno de motores viejos, piezas oxidadas y herramientas que parecían reliquias. Sin embargo, para Lucía, aquel lugar había sido más que un taller, era una escuela. Desde niña, lo observaba trabajar con paciencia. Don Ernesto le enseñaba a mirar más allá de lo obvio. «Recuerda esto, hija», le decía, con las manos manchadas de grasa, «nunca refuerces donde ya está fuerte. Refuerza donde nadie piensa mirar». Esa frase se grabó en ella como un mantra. No venía de un libro ni de una universidad, sino de la experiencia de alguien que aprendió a sobrevivir resolviendo problemas con lo poco que tenía. Lucía recordaba cómo, a los 13 años, había ayudado a sostener una pieza de metal que parecía imposible de arreglar. Su padre le pidió que observara dónde cedía la estructura y luego, con un ajuste sencillo en el punto débil, el motor volvió a funcionar. Ese momento le enseñó que la fuerza no siempre estaba en la cantidad, sino en el equilibrio. Ahora, tumbada en su cama, esas memorias regresaban con nitidez. Los planos que había visto sobre la mesa en la empresa encajaban con las lecciones de su infancia. Ella no tenía fórmulas complejas ni software de cálculo, pero tenía ojos entrenados para detectar lo que otros ignoraban. Mientras el goteo del fregadero marcaba un ritmo constante, Lucía se dio cuenta de algo. Lo que había visto en esa sala no era un error cualquiera. Era el mismo fallo que había aprendido a reconocer cientos de veces en el taller. La humillación seguía doliendo, sí, pero bajo ese dolor se encendía otra emoción inesperada, certeza. Una voz interna le repetía lo que su padre siempre decía. El conocimiento no siempre está en los libros, hija. A veces se aprende escuchando, observando y ensuciándose las manos. Lucía cerró los ojos. Quizá no tenía un diploma, pero dentro de ella habitaba una verdad que nadie en esa sala quiso escuchar. El destino, caprichoso y burlón, jugó su carta al día siguiente. Cuando Lucía revisó en la aplicación de repartos la dirección de su siguiente pedido, el corazón le dio un vuelco. Era el mismo edificio, la misma empresa donde había sido ridiculizada. Dudó en aceptarlo, pero la necesidad fue más fuerte que el orgullo. Al llegar, trató de caminar con paso firme, evitando mirar a los lados. Sin embargo, el murmullo de voces que salía de la sala de juntas la detuvo. El tono era distinto al del día anterior, más desesperado. Si cambiamos el ángulo del soporte, la carga se distribuye mejor, decía uno. No, ya lo intentamos, termina fracturando el extremo, respondía otro. Lucía se quedó paralizada en el pasillo. No quería llamar la atención, pero las palabras resonaban en su cabeza como piezas de un rompecabezas que ella ya conocía. La puerta se abrió de golpe y apareció el señor Valdés, con la misma expresión severa. Sus ojos se cruzaron con los de ella. ¿Otra vez tú?, escupió con desdén. ¿Vienes a repartir o a opinar? El aire se volvió pesado. Lucía tragó saliva, dispuesta a callar y cumplir su trabajo, pero algo más fuerte habló desde dentro. Tal vez, el problema no es el ángulo del soporte, sino el punto donde lo fijan, dijo en voz clara. Un silencio inmediato se apoderó de la sala. Algunos ingenieros intercambiaron miradas incrédulas, otros soltaron una risa nerviosa. Valdés, furioso, dio un paso hacia ella. ¿Otra vez con tus ocurrencias? Lucía respiró hondo, temblando pero decidida. No son ocurrencias. Si insisten en reforzar el mismo lado, lo harán más rígido y desigual. Pero si revisan el punto contrario, encontrarán la debilidad. El murmullo creció entre los ingenieros. Uno de ellos, Martín, un joven con libreta en mano, anotó sus palabras con interés. Valdés lanzó una carcajada seca, intentando recuperar la autoridad. Perfecto, la próxima vez te contratamos como ingeniera. ¿Qué opinan? Las risas volvieron, pero no todos se unieron. Lucía dejó el paquete sobre la mesa y salió con el corazón desbocado. Caminaba rápido, sintiéndose estúpida por hablar de nuevo, y sin embargo, algo en su interior ardía con fuerza, la convicción de que tenía razón. Esa misma noche,
en la sala de juntas, los ingenieros decidieron poner a prueba lo que Lucía había mencionado casi al pasar. Nadie lo admitía en voz alta, pero la desesperación era tal que cualquier idea, por descabellada que pareciera, merecía al menos una oportunidad. Los planos fueron redibujados. Sobre la mesa, uno de los modelos a escala recibió la modificación que sugería desplazar el punto de refuerzo. Los cálculos comenzaron de nuevo, y aunque algunos lo hacían con escepticismo, Martín trabajaba con entusiasmo, convencido de que esa joven desconocida había dado en el clavo. El silencio reinaba en la sala mientras ajustaban el prototipo. Todos contenían la respiración. Durante semanas, cada intento terminaba en fracturas y fallas. Pero esta vez, la estructura resistió. Un ingeniero mayor, con más de 20 años de experiencia, frunció el ceño mirando los indicadores. No puede ser coincidencia, susurró, incrédulo. Martín alzó la vista con una mezcla de emoción y miedo. Es justo lo que ella dijo, la debilidad estaba en el lado contrario. El comentario cayó como un trueno en la sala. El señor Valdés se puso rígido, con el rostro enrojecido. No podía permitir que sus ingenieros admitieran que una repartidora había resuelto lo que 30 profesionales no pudieron en semanas. Silencio. Gruñó golpeando la mesa. Esto no prueba nada. Solo fue suerte. Pero en el fondo, todos sabían la verdad. El prototipo funcionaba. Y esa simple observación de Lucía, hecha en segundos y sin cálculos complejos, había logrado lo que sus fórmulas no. Mientras tanto, Lucía pedaleaba por la ciudad, ajena a la revolución que había provocado dentro de esas paredes. Seguía pensando que tal vez había sido imprudente, que nunca debió hablar, pero lo que ignoraba era que, en ese mismo momento, su nombre se había convertido en tema de discusión entre los ingenieros. Algunos la veían como una intrusa con suerte, otros como alguien que tal vez merecía ser escuchada. Y en medio de esas opiniones divididas, una certeza crecía. Esa repartidora podía ser la clave para salvar el proyecto millonario. La mañana siguiente, la sala de juntas no era la misma. Los ingenieros, agotados por noches de trabajo estéril, ahora hablaban en murmullos tensos. Sobre la mesa descansaba un nuevo boceto, el que habían modificado siguiendo la observación de Lucía. Uno de los ingenieros más jóvenes presentó los cálculos. La carga se distribuye mejor, el refuerzo en el lado contrario equilibra la estructura. Su voz temblaba, como si dijera algo prohibido. El señor Valdés lo fulminó con la mirada. ¿Me estás diciendo que esa repartidora tenía razón y nosotros no? Nadie respondió. El silencio fue más revelador que cualquier palabra. En ese instante, las puertas de la sala se abrieron. 3 inversionistas entraron con pasos firmes, sus trajes impecables y sus rostros marcados por la impaciencia. El ambiente se volvió aún más denso. «Queremos resultados», exigió uno de ellos. «Hemos invertido demasiado en este proyecto para seguir escuchando excusas». Valdés apretó los puños bajo la mesa. Sabía que estaba contra la pared. Los inversionistas revisaron los planos y escucharon los comentarios de los ingenieros. Uno de ellos arqueó una ceja. ¿Quién propuso esta modificación?, preguntó señalando el ajuste clave. El silencio volvió a apoderarse de la sala. Martín dudó unos segundos, pero finalmente habló con voz firme. La idea no fue nuestra. La sugirió una repartidora que entregaba un paquete. Los inversionistas se miraron entre sí, sorprendidos. Valdés, rojo de ira, intervino con un tono cargado de veneno. Una casualidad. Nada más que suerte. Pero las expresiones en la sala decían lo contrario. Por primera vez, varios ingenieros miraban al jefe con incomodidad. Era evidente que había alguien fuera de ese círculo que había visto lo que ellos no. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Lucía seguía con su rutina, pedaleando entre calles congestionadas. No sabía que, en ese mismo momento, su nombre estaba siendo debatido en una sala llena de trajes caros y diplomas dorados. No sabía que, sin proponérselo, había puesto en jaque el orgullo de un hombre poderoso y la reputación de toda una empresa. Esa misma tarde, una notificación apareció en el teléfono de Lucía. Otra vez el mismo edificio, otra vez la misma empresa. La recepcionista, con un gesto algo incómodo, le indicó que debía esperar. Minutos después,
Un joven ingeniero salió de la sala de juntas y, evitando mirarla a los ojos, dijo: «El señor Valdés quiere hablar contigo». Lucía tragó saliva. Sus manos temblaban ligeramente mientras caminaba hacia la sala. Al abrir la puerta, se encontró con decenas de rostros observándola. Algunos con curiosidad, otros con incredulidad, y todos con un interés contenido. En el centro, Valdés estaba de pie, cruzado de brazos, con la mandíbula tensa y los ojos brillantes de orgullo herido y desesperación. «Bien, aquí la tienen», dijo, con sarcasmo apenas disimulado. «Ya que todos parecen creer en ti, muéstranos qué sabes». El comentario fue como un golpe, pero Lucía respiró hondo, recordando las enseñanzas de su padre. Caminó hacia la mesa, observando los planos extendidos. Su voz tembló al principio. «El problema no es la fuerza que aplican, sino dónde la aplican. Están reforzando el lado más fuerte y dejando débil el contrario. Es como cuando una pata de mesa es más corta que las demás. No importa cuán firmes sean las otras, siempre se tambaleará». Los ingenieros intercambiaron miradas. Algunos asentían lentamente, otros seguían incrédulos. Lucía tomó un lápiz y trazó una línea en el papel. «Aquí es donde deben reforzar», continuó, «no aquí. Si lo hacen así, la carga se distribuye de manera uniforme». Valdés apretó la mandíbula y su voz tembló al intentar mantener autoridad. «¿Y cómo puedes estar tan segura?». Lucía lo miró directo a los ojos. «Porque lo vi toda mi vida en el taller de mi padre. He reparado estructuras imposibles. No necesito un título para saber cuando algo está mal equilibrado». Un murmullo recorrió la sala. Por primera vez, algunos ingenieros comenzaron a verla con respeto. Otros, más incrédulos, todavía dudaban, pero la tensión se había transformado en expectación. Valdés, acorralado por la evidencia y la mirada firme de la joven, intentó recuperar el control. «Muy bien, haremos tu prueba. Pero si fallas, quedará claro que nunca debiste abrir la boca». Lucía asintió. Sabía que este era el punto de no retorno. Si tenía razón, callaría a todos los que la habían humillado. Si fallaba, su dignidad quedaría expuesta para siempre. Mientras los ingenieros preparaban la estructura, un silencio absoluto invadió la sala. Cada movimiento, cada cálculo, era una apuesta que decidiría no solo el futuro del proyecto, sino la verdad sobre quien realmente sabía lo que hacía. La estructura estaba lista. Los ingenieros, aún escépticos, alineaban pesadas vigas mientras Valdés no podía despegar la mirada de Lucía. Cada detalle, cada tornillo, cada soporte había sido colocado con precisión, pero todos sabían que la clave estaba en donde Lucía había señalado reforzar. «Bien», dijo Valdés, forzando la calma, «procedamos». El ingeniero jefe accionó la prueba de carga. Lentamente, el peso se distribuyó sobre la estructura. Al principio, un crujido sutil recorrió el metal, y algunas miradas se tensaron. Lucía contuvo el aliento. De repente, la estructura se mantuvo firme, sólida. Los murmuros comenzaron a transformarse en exclamaciones de sorpresa. Los ingenieros revisaban los puntos de refuerzo con incredulidad. Todo coincidía exactamente con la explicación de Lucía. «Increíble», susurró uno. «Todo encaja». Valdés dio un paso atrás, el rostro pálido y rígido. Intentó encontrar palabras, pero ninguna llegó. Lucía, con la calma que solo la certeza da, observaba cómo la estructura soportaba la carga sin un solo fallo. Se mantiene», dijo finalmente Valdés, con un hilo de voz. «Parece que tienes razón». Un silencio profundo se apoderó de la sala. Luego, uno de los ingenieros se acercó a Lucía, con una mezcla de respeto y admiración. «Nunca habíamos visto algo así. Tu solución no solo funciona, sino que mejora la eficiencia de todo el sistema». Lucía sonrió ligeramente, con un brillo de satisfacción en los ojos. No era arrogancia, era la confirmación de que la verdad podía imponerse incluso en un mundo de títulos y egos inflados. Los inversionistas que observaban desde un costado comenzaron a asentir, claramente impresionados. Algunos incluso intercambiaron miradas de complicidad, conscientes de que acababan de presenciar algo extraordinario. Valdés, finalmente, rompió el silencio. «Muy bien», dijo, su voz ahora mucho más baja. «Admito mi error.
Tu experiencia y observación eran correctas. Felicitaciones. Lucía no respondió con palabras. Su gesto fue suficiente. La sala se llenó de un aplauso espontáneo, tímido al principio, luego creciente. Incluso algunos ingenieros que antes dudaban se acercaron a ella, ofreciendo sonrisas de respeto. Mientras los aplausos resonaban, Lucía pensó en todo lo que había pasado, desde la humillación inicial hasta este momento. Cada mirada de incredulidad, cada comentario despectivo, había quedado atrás. Su conocimiento, su instinto y su determinación habían hablado más fuerte que cualquier título universitario. Y en ese instante, supo que nada ni nadie podría volver a subestimarla. La sala aún vibraba con los ecos del aplauso. Lucía respiraba profundamente, dejando que la tensión acumulada durante horas se disolviera poco a poco. Cada mirada de respeto, cada sonrisa contenida, cada asentimiento silencioso era un recordatorio de que su valor nunca había dependido de la aprobación inmediata de los demás. A su alrededor, los ingenieros empezaban a acercarse, algunos tímidamente, otros con una mezcla de admiración y disculpa. Uno de ellos, que había sido particularmente escéptico, se inclinó ligeramente y dijo: Lucía, debo admitir que me equivoqué. Tu visión realmente marcó la diferencia. Ella asintió, sin rencor, comprendiendo que este momento no era para humillar a nadie, sino para mostrar que la competencia real no se mide por títulos ni jerarquías, sino por conocimiento, dedicación y la valentía de sostener la verdad. Los inversionistas, que observaban desde un lado, intercambiaban impresiones rápidas, claramente impresionados. Uno de ellos se acercó y, con un tono que mezclaba respeto y admiración, le comentó: no solo resolviste un problema técnico, inspiraste a todo un equipo a replantearse sus métodos y a creer en la importancia de escuchar. Lucía sonrió con suavidad. Aquel día no solo había demostrado su capacidad profesional, sino que también había enseñado una lección invaluable. La persistencia y la confianza en uno mismo pueden superar cualquier prejuicio. Al salir de la sala, la luz del atardecer iluminaba su rostro, reflejando satisfacción y serenidad. La ciudad parecía distinta, más acogedora, como si reconociera que ella había dado un paso más hacia su propio poder y autonomía. Mientras caminaba hacia su coche, recordó cada momento de humillación, cada comentario despectivo, cada mirada incrédula. Y comprendió que cada uno de esos instantes la había fortalecido, había forjado una determinación que nadie podría quebrantar. En su interior, la certeza de que el respeto y la admiración genuinos se ganan con acciones, no con palabras vacías, se sentía más viva que nunca. Lucía sabía que aquel triunfo no era solo suyo, era un recordatorio para todos. Nunca subestimes a quien cree en su verdad y en su capacidad para cambiar el rumbo de la historia. Mientras se alejaba, con pasos firmes y mirada confiada, Lucía dejó atrás la sala y a aquellos que dudaron de ella. Pero también dejó una enseñanza que resonaría mucho más allá de las paredes de aquel edificio. El poder de la determinación, la valentía y la integridad nunca pasa desapercibido. Y así, con cada paso, su historia se transformaba en inspiración para todos los que alguna vez sintieron que no serían escuchados. Haz clic ahora en el video que aparece en pantalla para descubrir más historias que inspiran, sorprenden y dejan huella. No olvides suscribirte, porque la próxima podría ser aún más impactante.